Hay un punto borroso en el cielo nocturno que la mayoría de la gente nunca nota. No brilla como una estrella, no tiene los colores cambiantes de un planeta, no deja estela. Es simplemente una mancha pálida, casi como un soplo de niebla atrapado entre las constelaciones. Si vives lejos de las luces de la ciudad y sabes dónde mirar, puedes encontrarlo esta noche. No necesitas ningún instrumento, solo oscuridad, paciencia y un cielo despejado. La mayoría de las personas que alguna vez lo vieron pensaron que era una nube pasajera. Otros lo ignoraron sin más. Durante la mayor parte de la historia humana, esa presencia difusa fue exactamente eso, un detalle menor del firmamento, sin nombre propio en muchas culturas, sin explicación aparente, sin ninguna señal de lo que realmente escondía. Lo que estás viendo no es una nube, es una galaxia completa, una estructura de 1 billón de estrellas, de más de 200.000 años luz de extremo a extremo, que parece un borrón apenas perceptible porque está a una distancia que cuesta imaginar. 2,5 millones de años luz de aquí. La luz que llega en este momento salió de allí antes de que los primeros humanos pisaran la Tierra, antes de que existiera nuestra especie, antes incluso de que el género Homo tomara forma, y sin embargo esa galaxia es más grande que la nuestra. Tiene más estrellas, ocupa más espacio, y aún así se ve así, como un susurro en el firmamento, porque la distancia lo aplana todo, y esa mancha, tan quieta, tan distante, tan aparentemente inofensiva, se está moviendo hacia nosotros. Buenas noches, y bienvenido a Ciencia para Dormir. Esta noche vamos a recorrer todo lo que la ciencia ha reunido sobre la galaxia de Andrómeda. Cómo la descubrimos, qué estructura tiene, qué secretos esconde su centro, y qué ocurrirá cuando llegue el día en que se encuentre con la Vía Láctea. Esperamos que puedas descansar tranquilo a pesar de enterarte de que una galaxia de proporciones colosales tiene una cita marcada con la nuestra. Acomódate, respira despacio, y deja que esta noche comience con ese tenue resplandor que lleva siglos ahí, esperando ser entendido. En el año 964, un astrónomo persa llamado Abd al-Rahman al-Sufi terminó de compilar uno de los catálogos estelares más detallados de su época. Había pasado años observando el cielo desde Isfahán, registrando con paciencia la posición y el brillo de cientos de estrellas. Y en ese trabajo minucioso anotó algo que no era una estrella, una pequeña nube, escribió. Una mancha tenue en aquella región del firmamento, visible en noches claras y despejadas, sin movimiento aparente, sin brillo propio. No le dio demasiada importancia. Era solo una irregularidad del cielo, algo que había que registrar aunque no se supiera bien qué era. Su obra, conocida como el Libro de las Estrellas Fijas, se convertiría en uno de los textos astronómicos más influyentes de la Edad Media. Pero esa pequeña nube quedó al margen, como una nota al pie sin contexto. Durante siglos, nadie le prestó atención. La anotación de al-Sufi pasó de catálogo en catálogo, como una rareza sin respuesta. Los astrónomos que vinieron después la confirmaban con sus propios ojos y seguían adelante. No había herramientas para entenderla. No había preguntas lo suficientemente precisas para hacerle. Era simplemente una nube. Todo cambió con el telescopio. En diciembre de 1612, el astrónomo alemán Simon Marius apuntó su instrumento hacia esa región del cielo y vio algo que le resultó difícil de describir. Lo intentó con una imagen. Dijo que se parecía a la luz de una vela vista a través de un cuerno de buey translúcido. Era una manera de capturar esa luminosidad difusa sin bordes definidos que se extendía suavemente sin concentrarse en ningún punto. No era una estrella, no era un cometa. Era algo que el telescopio ampliaba pero no resolvía. Y eso en sí mismo era desconcertante, porque el telescopio había resuelto casi todo lo demás. Cuanto más se miraba, más seguía siendo una mancha. Marius registró su observación y siguió trabajando, pero el problema que había encontrado no desapareció.
Si el instrumento más poderoso de su época no podía separar esa nebulosa en estrellas individuales, era posible que se tratara de algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Décadas después, el astrónomo francés Charles Messier estaba construyendo un catálogo con un objetivo muy práctico: ayudar a los cazadores de cometas a no confundir esos objetos errantes con manchas fijas del cielo. Si algo brillaba de manera difusa pero no se movía, no era un cometa, y convenía tenerlo registrado. En 1764, Messier incluyó la nebulosa de Andrómeda en su lista. La denominó Messier 31. No pretendía explicar qué era, solo señalar que estaba ahí y que no era lo que parecía ser a simple vista. Esa catalogación sobrevivió a todo lo que vino después. Ya en el siglo XVIII, algunos pensadores comenzaron a sospechar que ciertas nebulosas podrían ser algo más que nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia. El filósofo Immanuel Kant propuso que las nebulosas espirales podrían ser galaxias enteras vistas desde una distancia enorme, sistemas de estrellas comparables a la Vía Láctea separados por vastos espacios vacíos. Los llamó universos isla. Era una idea notable, pero sin forma de ser probada en ese momento. Solo era especulación, por brillante que fuera. A lo largo del siglo XIX, la pregunta sobre las nebulosas se volvió cada vez más urgente. Los telescopios mejoraban, las técnicas de observación se refinaban, y cada vez que alguien miraba con más detalle, el misterio se profundizaba en lugar de resolverse. Algunas nebulosas emitían luz en líneas muy específicas, como lo hace una llama en un laboratorio, lo que indicaba que eran nubes de gas. Otras, en cambio, producían un espectro completamente distinto, más parecido al de una mezcla de miles de estrellas superpuestas. La nebulosa de Andrómeda pertenecía a este segundo grupo, y ese detalle no pasó desapercibido. En 1899, el astrónomo Julius Scheiner publicó un análisis de la luz de Andrómeda y llegó a una conclusión que pocos quisieron tomar en serio de inmediato. Lo que se veía allí no era gas, era luz de estrellas. Estrellas en cantidades que ningún instrumento podía contar por separado, mezcladas en una sola fuente difusa. Si eso era correcto, la pequeña nube de Al-Sufi no era una nube en absoluto. El golpe más desconcertante llegó en 1912, cuando el astrónomo Vesto Slipher midió la velocidad a la que Andrómeda se desplazaba usando el efecto Doppler, la técnica que permite saber si una fuente de luz se acerca o se aleja según el corrimiento de sus colores. El resultado fue el mayor registrado hasta entonces. Andrómeda se aproximaba a nosotros a 300 kilómetros por segundo. Nada conocido dentro de la Vía Láctea se movía así de rápido. Si realmente formaba parte de nuestra galaxia, esa velocidad era casi imposible de explicar. Y si no formaba parte de ella, entonces la escala del universo era algo que la ciencia todavía no había comenzado a comprender. Para entonces, la pregunta ya no era si la nebulosa de Andrómeda era interesante. La pregunta era si estaba dentro de nuestra galaxia o si era algo de una dimensión que la astronomía todavía no tenía palabras para describir bien. Y esa pregunta, que llevaba casi 1000 años flotando sin respuesta, estaba a punto de provocar un enfrentamiento público entre dos visiones completamente distintas del universo. El 26 de abril de 1920, en el Smithsonian Institution de Washington, dos astrónomos se sentaron frente a una sala de científicos para discutir algo que sonaba casi filosófico, pero tenía implicaciones absolutamente concretas. ¿Cuál era el tamaño real del universo? Era una pregunta que la astronomía llevaba décadas sin poder responder. Y esa tarde tampoco encontraría respuesta definitiva. Pero el debate que se desarrolló aquella noche dejó expuesto con claridad el problema central. La ciencia había llegado a un punto donde los instrumentos no alcanzaban para resolver lo que la mente ya era capaz de imaginar. De un lado, Harlow Shapley. Era joven, brillante, y había hecho recientemente uno de los aportes más significativos de la astronomía de su época, una medición sistemática del tamaño de la Vía Láctea que duplicaba y triplicaba las estimaciones anteriores.
Según sus cálculos, nuestra galaxia se extendía a lo largo de unos 300.000 años luz, y el Sol se encontraba lejos del centro, en una posición periférica que nadie había sospechado antes. Era un universo vasto, mucho mayor de lo que nadie había pensado, y en ese espacio tan enorme, las nebulosas espirales, incluyendo la de Andrómeda, eran objetos menores situados dentro de nuestra propia galaxia. Nunca algo comparable a ella en tamaño. Del otro lado, Heather Curtis. Más experimentado, más cauteloso con sus afirmaciones, Curtis llevaba años estudiando las nebulosas espirales y había llegado a una conclusión diferente. La Vía Láctea no era tan grande como Shapley afirmaba. Sus propias estimaciones la situaban en unos 30.000 años luz de diámetro. Y si era así, esas nebulosas espirales difícilmente podían caber dentro de ella. Tenían que estar fuera, muy fuera, a distancias tan enormes que convertirían a cada una en una galaxia propia. Una estructura de estrellas comparable a la nuestra, pero separada de ella por abismos de espacio vacío. Los universos isla que Kant había imaginado un siglo y medio antes. Ninguno de los dos tenía razón en todo. Y ninguno estaba completamente equivocado. Shapley contaba con una carta que parecía imbatible. Las mediciones de un astrónomo holandés llamado Adriaan van Maanen, quien afirmaba haber detectado el movimiento de rotación de varias nebulosas espirales. Si esas estructuras giraban lo suficientemente rápido como para que ese desplazamiento angular fuera observable desde la Tierra, entonces tenían que estar relativamente cerca, porque si estuvieran a millones de años luz de distancia, sus bordes exteriores tendrían que moverse a velocidades imposibles para producir ese efecto. La física no lo permitía. Y Van Maanen era un observador respetado con una reputación construida durante años. Sus datos eran difíciles de ignorar, y muchos los usaron como argumento casi definitivo contra la hipótesis de los universos isla. Solo mucho más tarde se descubriría que Van Maanen había cometido errores sistemáticos, probablemente involuntarios, que contaminaron sus mediciones desde el principio. Curtis también tenía argumentos sólidos. Había notado que las nebulosas espirales mostraban bandas oscuras similares a las del plano de la Vía Láctea, regiones donde el polvo bloquea la luz de lo que hay detrás. Eso sugería que eran estructuras análogas a nuestra galaxia, observadas desde afuera. Había comparado el brillo de las novas detectadas en Andrómeda con el de novas observadas en nuestra galaxia. Las de Andrómeda eran sistemáticamente mucho más tenues, lo que solo tenía sentido si estaban a una distancia enorme, y la medición de velocidad de Slipher seguía sin encajar en el modelo de Shapley. Nada conocido en la Vía Láctea se desplazaba a 300 kilómetros por segundo sin una razón gravitacional clara que lo explicara. Y sin embargo, la posición de Curtis tampoco estaba libre de problemas. 35 años antes del debate, en 1885, había aparecido en Andrómeda una nova tan brillante que resultaba visible a simple vista desde la Tierra. Si Andrómeda estuviera a las distancias que Curtis proponía, esa explosión tendría que haber sido de una luminosidad sin precedentes, muy por encima de cualquier evento estelar conocido. El brillo no cerraba con esas distancias enormes, y Shapley lo señaló. Lo que ninguno de los dos podía saber entonces es que aquella explosión pertenecía a una categoría diferente de fenómenos estelares, todavía sin nombre ni comprensión en esa época. Había además un problema de fondo que ninguno de los dos pudo resolver aquella tarde. El espacio entre las estrellas no está vacío. Está atravesado por polvo y gas tenue que absorbe y enrojece la luz en tránsito. Las distancias calculadas usando estrellas brillantes como referencia estaban siendo sistemáticamente subestimadas, porque nadie entendía, aún con precisión, cuánta luz se perdía en ese recorrido invisible. Las reglas del juego estaban distorsionadas desde el principio, y los dos bandos jugaban con ellas sin saberlo. La medición directa de distancias a esas escalas era imposible con las herramientas disponibles. La paralaje estelar deja de ser útil más allá de unos pocos cientos de años luz. Para llegar a Andrómeda se necesitaría algo completamente diferente.
un tipo de estrella cuyo brillo real fuera conocido de antemano, que funcionara como una candela estándar y que permitiera calcular su distancia a partir de cuán tenue aparecía en el cielo. Ese instrumento ya existía. Solo faltaba a alguien que lo usara con la precisión necesaria. Si este viaje a Andrómeda te está gustando, hay una forma sencilla de que siga llegando a más personas: suscribirte al canal y dejar un like. Cada vez que alguien lo hace, Ciencia para Dormir puede seguir existiendo, seguir haciendo preguntas sobre el universo y seguir buscando respuestas en la oscuridad. El debate de 1920 no tuvo ganador oficial aquella tarde. Los argumentos se publicaron, se discutieron, se revisaron durante años. Curtis estaba más cerca de la verdad sobre la naturaleza de las nebulosas espirales. Pero Shapley tenía razón en que la Vía Láctea era considerablemente más grande de lo que Curtis calculaba. Ambos tenían argumentos sólidos. Ambos tenían puntos ciegos. Y mientras los dos seguían discutiendo, a pocos años de distancia, un astrónomo en California estaba pasando noches enteras fotografiando Andrómeda en busca de algo muy específico, algo que iba a resolver el debate de una vez. Antes de que Edwin Hubble resolviera el problema, otra persona ya había encontrado la herramienta que lo haría posible. Se llamaba Henrietta Swan Leavitt. Trabajaba en el observatorio de Harvard como calculadora, y su historia es uno de los casos más injustos de la historia de la ciencia. A principios del siglo XX, los grandes observatorios contrataban mujeres para realizar el trabajo tedioso y meticuloso de analizar placas fotográficas de estrellas, medir posiciones, registrar brillos, comparar imágenes tomadas en distintas fechas. Las llamaban calculadoras. Eran brillantes, eran rigurosas y cobraban una fracción de lo que ganaba cualquier astrónomo con título. Leavitt era una de ellas. Tenía además una dificultad adicional. Perdió casi toda su capacidad auditiva de manera progresiva durante su vida adulta, lo que no le impidió realizar uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna. Cuando en 1924 un matemático sueco intentó nominarla para el premio Nobel por ese trabajo, recibió como respuesta que Leavitt había fallecido 3 años antes. Los reconocimientos de esa fundación no se otorgan de manera póstuma. Su trabajo se concentraba en un tipo particular de astros llamados variables cefeidas. Son estrellas que pulsan con una regularidad sorprendente. Se expanden y se contraen de manera rítmica, y al hacerlo cambian su brillo de forma cíclica y predecible. La razón de esa pulsación tiene que ver con la estructura interna de la estrella. En cierto rango de temperatura, la capa exterior de gas absorbe calor, se expande, luego lo libera, se contrae y el ciclo comienza de nuevo. Es un mecanismo de relojería estelar, estable y repetible durante miles de años. Leavitt estudió miles de estas estrellas en las nubes de Magallanes, 2 galaxias satélite visibles desde el hemisferio sur, y notó algo que nadie había registrado antes. Había una relación directa y consistente entre el período de la pulsación y la luminosidad real de cada estrella. Las cefeidas más lentas eran las más brillantes, las más rápidas, las más tenues, sin excepción. Eso significaba algo de enorme alcance. Si se conocía el período de una cefeida, se podía calcular cuánta luz producía realmente. Y si se sabía cuánta luz producía y cuánta llegaba a la Tierra, la distancia se obtenía de manera directa. Era como tener una linterna de potencia conocida y estimar a qué distancia estaba midiendo cuán débil se veía su haz. Leavitt publicó esa relación en 1912. No tuvo reconocimiento en vida. Fue Edwin Hubble quien llevó esa herramienta al límite de lo posible. Hubble trabajaba en el observatorio del Monte Wilson, en California, con el telescopio más grande del mundo en ese momento. Un instrumento de 100 pulgadas de diámetro capaz de capturar luz de objetos mucho más débiles de lo que cualquier telescopio anterior había alcanzado. Desde 1922 venía fotografiando Andrómeda con una paciencia metódica, en busca de novas, estrellas, que de pronto
se vuelven mucho más brillantes por un tiempo antes de apagarse. Cada noche de observación producía una nueva placa de vidrio cubierta de emulsión fotográfica y cada placa debía ser comparada manualmente con decenas de tomas anteriores de la misma región, buscando cualquier punto de luz que hubiera cambiado. Era un trabajo de precisión extrema y de una concentración que no admitía distracción. En octubre de 1923 encontró algo que primero identificó como una nova, pero al revisar placas anteriores notó que no era un destello repentino. Tenía un ciclo, brillaba y se atenuaba con una periodicidad regular. Era una cefeida. Hubble tachó la anotación inicial en la placa y escribió encima una sola palabra: variable. Volvió a revisar más material, confirmó el ciclo, identificó otras cefeidas en la misma zona. El patrón era consistente. La herramienta de Leavitt funcionaba, y lo que le estaba diciendo era inequívoco. Usando la relación que Leavitt había descubierto 11 años antes, Hubble calculó la distancia a esas estrellas. La cifra que obtuvo fue de unos 900.000 años luz. Esa estimación era en realidad una subestimación considerable de la distancia verdadera, afectada por imprecisiones en la calibración de la escala y por el efecto del polvo interestelar sobre la luz de las cefeidas. La distancia real a Andrómeda, refinada a lo largo del siglo siguiente con métodos cada vez más precisos, es de 2.537.000 años luz, casi 3 veces el valor original. Y aún así, incluso con ese error, la conclusión era irrefutable. Shapley había medido la Vía Láctea en 300.000 años luz de diámetro. Andrómeda estaba mucho más allá de eso. Era otra galaxia. En febrero de 1924, Hubble escribió una carta a Harlow Shapley, comunicándole el hallazgo. Shapley la leyó frente a una colega y señalando el papel dijo, con una calma que probablemente le costó mantener, que esa carta había destruido su universo. No lo decía como una queja, lo decía con esa mezcla de asombro y rendición que solo produce entender que el mundo es mucho más grande de lo que creías. La noticia se presentó formalmente en una reunión de astrónomos a finales de ese año. Fue recibida de una manera que, para los estándares habituales de la ciencia, rozó el entusiasmo descontrolado. El trabajo de Hubble obtuvo un reconocimiento inmediato, y su nombre quedó asociado para siempre a uno de los cambios de perspectiva más radicales de la historia intelectual humana. El problema que había dividido a la comunidad durante décadas quedó resuelto en cuestión de meses, no porque alguien hubiera ganado el argumento, sino porque alguien había encontrado la medición que volvía el argumento innecesario. El universo no era la Vía Láctea con algunas nubes de gas flotando en sus márgenes. Era algo inconmensurablemente más vasto. Una extensión de galaxias incontables. Cada una de ellas un sistema de estrellas comparable al nuestro, separadas entre sí por distancias que la mente puede calcular, pero no imaginar del todo. Andrómeda fue la primera prueba de eso. La pequeña nube que Al-Sufi había anotado distraídamente en el siglo X resultó ser una de las estructuras más grandes del universo cercano, con más de 1 billón de estrellas y más de 200.000 años luz de extremo a extremo. La luz que le muestra esta noche salió de allí antes de que existiera nuestra especie, y apenas estábamos empezando a comprender lo que realmente era. Saber que Andrómeda era una galaxia era solo el principio. La pregunta que vino después fue más difícil. ¿Qué tipo de galaxia? ¿Cuánto mide? ¿A qué distancia exacta está? ¿Cuántas estrellas tiene? Las respuestas llegaron de manera progresiva a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Y cada cifra que la astronomía fue refinando cambió de alguna manera la imagen que tenemos de nuestro lugar en el cosmos. La distancia es el primer número que importa, porque de él dependen casi todos los demás. La estimación de Hubble, de unos 900.000 años luz, fue corrigiéndose con el paso de las décadas, primero al doble, luego al triple,
A medida que las técnicas mejoraban y los astrónomos comprendían mejor los efectos del polvo interestelar sobre la luz, hoy, la distancia aceptada a Andrómeda es de 2.537.000 años luz. Ese valor no proviene de una sola medición, sino de varias técnicas independientes que convergen en la misma cifra. Variables cefeidas con calibraciones actualizadas, estrellas gigantes rojas en el límite de lo detectable y estrellas binarias en eclipse cuya geometría permite calcular distancias con una precisión sin precedentes. Estas últimas son especialmente poderosas cuando dos estrellas orbitan entre sí y una pasa frente a la otra. Desde nuestra perspectiva, es posible deducir sus dimensiones reales a partir de cómo cambia su brillo combinado. Conocidas las dimensiones reales, la distancia surge de comparar ese tamaño con el tamaño aparente en el cielo. Es geometría pura aplicada a escalas intergalácticas. 2.537.000 años luz es un número que la mente acepta pero no logra imaginar. Un año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros. Multiplicar eso por 2,5 millones produce una cifra de tantos ceros que resulta inútil intentar escribirla. Lo que ayuda es una proporción. Si la Vía Láctea fuera un disco del tamaño de un plato de cerámica, Andrómeda sería otro plato de tamaño similar ubicado a unos 15 metros de distancia. En ese espacio intermedio no habría prácticamente nada, solo vacío, alguna estrella suelta, unas pocas galaxias enanas que orbitan a una u otra. El universo local es, en su mayor parte, ausencia. Ese detalle importa porque invita a reconsiderar cómo pensamos el espacio entre galaxias. No es un océano denso y uniforme lleno de luz en todas las direcciones. Es una extensión mayormente vacía, con concentraciones de materia separadas por regiones donde no hay prácticamente nada durante millones de años luz. Andrómeda y la Vía Láctea no son dos objetos flotando en un medio denso. Son dos estructuras relativamente aisladas que se atraen mutuamente desde la distancia, como los únicos dos objetos en una habitación enorme. Y en términos cósmicos, esa habitación no es tan grande. Andrómeda es nuestra vecina más próxima entre las galaxias de tamaño comparable. La siguiente galaxia espiral significativa, el Triángulo, está a unos 2.700.000 años luz. Más allá de ese pequeño grupo, las distancias se multiplican de manera dramática. Andrómeda no es solo grande, es cercana en términos relativos. Y esa cercanía la convierte en el laboratorio más accesible que tenemos para entender cómo funcionan las galaxias en general. El diámetro visible de Andrómeda ronda los 220.000 años luz. La Vía Láctea, según las mediciones más recientes, tiene entre 100.000 y 180.000 años luz de extremo a extremo. Andrómeda es más grande, pero esa comparación aplica solo al disco estelar visible. Si se incluye el halo estelar extendido, esa región difusa de estrellas viejas que rodea la galaxia mucho más allá de sus brazos, Andrómeda alcanza al menos 1.300.000 años luz desde su centro. Y vista desde la Tierra, si el ojo humano pudiera captar toda esa luz tenue, el halo de Andrómeda ocuparía una franja del cielo de más de 20 grados, unas 40 veces el diámetro aparente de la luna llena. Lo que percibimos como una mancha discreta es solo el núcleo más concentrado de algo que, en términos de extensión real, es descomunal. Los halos de las dos galaxias ya se están tocando. Andrómeda y la Vía Láctea no están simplemente acercándose. Ya comparten espacio. El número de estrellas en Andrómeda ronda el billón, un 1 seguido de 12 ceros. La Vía Láctea tiene entre 200 y 400.000 millones según las distintas estimaciones, lo que significa que Andrómeda podría tener entre 2 y 5 veces más. Pero más que la cantidad en sí, lo que ese número implica es difícil de calibrar. Cada una de esas estrellas es un sol con su propio ciclo de vida, su propia temperatura, su propia posibilidad de tener mundos en órbita. El billón no es solo una cifra grande,
Es un billón de historias estelares desarrollándose en paralelo, muchas de ellas durante miles de millones de años. Cuando esa mancha borrosa aparece en el cielo nocturno, la luz que llega es la suma de todo eso, comprimida en un objeto tan distante que parece un detalle menor del firmamento. La masa total de Andrómeda, incluyendo la materia oscura que la rodea sin emitir luz, se estima en varios billones de masas solares. Lo llamativo es que cuando se compara esa cifra con la de la Vía Láctea, el resultado es mucho más equilibrado de lo que los números de estrellas harían suponer. Estudios recientes sugieren que ambas galaxias podrían tener masas totales similares, con la Vía Láctea siendo posiblemente más masiva en términos de su halo oscuro a pesar de tener menos estrellas visibles. La imagen de una galaxia dominante y una secundaria, con Andrómeda en el papel principal, podría ser menos exacta de lo que se asumió durante décadas. Lo que todos estos números tienen en común es que ninguno era conocido hace 100 años y que cada uno cambió algo en la manera en que la astronomía entiende el cosmos. La distancia reveló la escala real del universo. El diámetro situó a Andrómeda como una estructura mayor que la nuestra. El conteo de estrellas la convirtió en un sistema más populoso que el hogar que conocemos, y la comparación de masas sugirió que quizás no somos los pequeños de esta relación gravitacional, sino participantes más o menos iguales en algo que lleva miles de millones de años desarrollándose. Una danza lenta con un final ya calculado. Hay una razón por la que Andrómeda aparece como una elipse alargada en el cielo, y no como la espiral abierta que vemos en las fotografías de telescopios potentes. Desde la Tierra, la galaxia está inclinada en relación a nuestra línea de visión en unos 77 grados respecto al plano de su disco, lo que significa que la vemos casi de canto. Un poco más de inclinación y sería una línea recta. Un poco menos y podríamos apreciar su arquitectura espiral directamente. Pero tal como estamos posicionados, lo que percibimos es una elipse brillante con un núcleo denso y brazos que se intuyen más que se ven. Entender cómo está construida por dentro requirió décadas de observación en múltiples longitudes de onda, luz visible, infrarrojo, ultravioleta y ondas de radio. Cada una de esas ventanas reveló algo que las otras no podían mostrar. Andrómeda es una galaxia espiral. Tiene brazos, tiene un bulbo central, tiene un disco y tiene un halo exterior. Pero si se compara con otras espirales de tamaño similar, la primera diferencia que aparece es que sus brazos son menos simétricos y menos pronunciados de lo que cabría esperar. En una galaxia espiral, los brazos no son estructuras rígidas que giran como los radios de una rueda. Son ondas de densidad, regiones donde el material del disco se comprime temporalmente al pasar por ellas, lo que desencadena la formación de nuevas estrellas que iluminan ese pasaje antes de seguir su camino. El patrón de brazos es en cierta medida una ilusión de permanencia. Las estrellas entran, brillan mientras atraviesan las zonas comprimidas y luego continúan orbitando sin que el brazo en sí se desplace. Lo que persiste es la onda, no las estrellas que la iluminan. En Andrómeda, esas ondas son irregulares, con discontinuidades y cambios de dirección que delatan una historia de interacciones pasadas que distorsionaron la configuración original. El bulbo central es la estructura más visible a simple vista. Esa concentración densa de luz amarillenta en el corazón de la galaxia que el ojo humano percibe incluso con poca ampliación. Es una región dominada por estrellas viejas, pobres en elementos pesados, que se formaron en los primeros miles de millones de años de historia de Andrómeda, cuando el universo todavía no había tenido tiempo de producir muchos de esos elementos a través de generaciones sucesivas de estrellas que nacen y mueren. Son astros lentos, rojizos, que ya superaron su etapa de mayor actividad. El bulbo de Andrómeda es más prominente que el de la Vía Láctea, lo que sugiere que tuvo una historia de formación estelar más intensa en sus regiones centrales durante los primeros tiempos. Dentro de ese bulbo, las observaciones en infrarrojo han sugerido la presencia de una posible barra estelar,
una estructura lineal de estrellas que en algunas galaxias atraviesa el centro de lado a lado antes de conectarse con los brazos espirales. La Vía Láctea tiene una barra bien confirmada. En el caso de Andrómeda, la evidencia es menos contundente. Algunos modelos la incluyen como una estructura débil o apenas emergente. Otros la descartan. Es uno de los detalles de la anatomía de Andrómeda que los astrónomos todavía debaten. En parte porque estudiar el centro de una galaxia vista casi de perfil desde esta distancia es un desafío técnico considerable. El disco de Andrómeda no es una capa uniforme, sino una superposición de dos estructuras con historias distintas. El disco delgado es el más activo. Contiene gas, polvo y regiones donde se están formando estrellas nuevas en este momento, principalmente en los brazos externos. Ahí se encuentran las concentraciones de gas ionizado y los cúmulos de astros jóvenes y calientes que delatan una estrella recién nacida. El disco grueso, en cambio, está formado por estrellas más antiguas y con una distribución de velocidades más desordenada, lo que indica que se originaron en una época más turbulenta de la vida de la galaxia, cuando todavía no había suficiente orden dinámico para que el material cayera en un plano perfectamente definido. Leer las diferencias entre estas dos capas es como leer dos capítulos de una misma historia. El pasado caótico y el presente más organizado de Andrómeda, superpuestos en el mismo espacio. Una de las estructuras más llamativas del disco es un anillo de polvo y gas ubicado a unos 30.000 años luz del centro, una región circular donde la densidad de material y de estrellas en formación es notablemente mayor que en el entorno. Algunas interpretaciones sugieren que ese anillo es el resultado de una colisión pasada, posiblemente con alguna de las galaxias satélite que orbitan a Andrómeda. El impacto habría generado ondas de densidad que se propagaron por el disco, como los círculos que se forman cuando una piedra cae en agua quieta, comprimiendo el gas en esa región y disparando la formación de nuevas estrellas. No es el único rasgo que sugiere que Andrómeda tuvo un pasado más agitado de lo que su aspecto tranquilo en el cielo nocturno haría pensar. Más allá del disco, en todas las direcciones, se extiende el halo estelar, una región difusa poblada por estrellas antiguas y dispersas que orbitan el centro de la galaxia, en trayectorias muy diferentes a las del disco, a veces casi perpendiculares a él. No emite casi nada a simple vista, pero las observaciones modernas lo han revelado como un objeto de enorme complejidad. El halo de Andrómeda es asimétrico. Tiene agrupaciones de estrellas en unas regiones y casi nada en otras. Corrientes, filamentos y residuos de estructuras que alguna vez fueron galaxias independientes y que Andrómeda absorbió a lo largo de miles de millones de años. Cada uno de esos restos es un registro de una colisión pasada, un fósil gravitacional que persiste porque en el espacio intergaláctico las estructuras tardan mucho en disolverse por completo. Este halo se extiende al menos hasta 1.300.000 años luz desde el centro de Andrómeda, casi hasta la mitad del camino hacia la Vía Láctea. En términos de volumen, es mucho más grande que el disco visible. La mayor parte de la historia de Andrómeda está escrita en él. El disco, los brazos, el bulbo, el halo. Todo eso es lo que Andrómeda muestra hacia afuera, en el punto donde todas esas estructuras convergen, en el núcleo más denso de esa concentración de luz que Al-Sufi llamó pequeña nube. Hay algo que la astronomía tardó décadas en confirmar y que resultó ser considerablemente mayor y más complejo de lo que nadie esperaba encontrar. En el centro de toda galaxia grande hay una concentración de masa que ninguna descripción verbal hace justicia del todo. No de manera metafórica, sino física. La densidad de materia en esas regiones centrales supera todo lo que la experiencia cotidiana permite imaginar. En el caso de Andrómeda, ese objeto tiene una masa equivalente a entre 100 y 140 millones de veces la del Sol, comprimida en una región tan pequeña que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Es el agujero negro supermasivo de Andrómeda, y es uno de los objetos más masivos conocidos en el universo cercano. Para tener una referencia,
El agujero negro en el núcleo de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A estrella, tiene una masa de unos 4 millones de masas solares. El de Andrómeda es entre 25 y 35 veces más masivo. Las dos galaxias tienen tamaños y masas totales comparables, pero sus núcleos son profundamente distintos. Esa diferencia no es trivial. Refleja historias de crecimiento divergentes, épocas de actividad intensa en las que cada agujero negro se alimentó de gas, polvo y estrellas a ritmos muy distintos. Hoy, ambos son relativamente tranquilos. No están en una fase de alimentación activa que los haga brillar como los núcleos de galaxias más lejanas. Pero el tamaño de lo que hay en el centro de Andrómeda sugiere que su pasado fue considerablemente más violento que el de la Vía Láctea. ¿Cómo se sabe que hay algo tan masivo en ese punto? La respuesta está en el comportamiento de las estrellas que lo rodean. Un objeto de enorme masa ejerce una atracción gravitacional proporcional a esa masa, y las estrellas cercanas responden orbitando a velocidades que no se podrían explicar solo con su propia distribución de masa. Midiendo la velocidad a la que se mueven esas estrellas a distintas distancias del centro, los astrónomos pueden inferir cuánta masa tiene que haber concentrada en ese punto para generar esas velocidades. Es la misma lógica que permite calcular la masa del Sol midiendo cuán rápido orbita la Tierra a su alrededor. En el caso de Andrómeda, esas mediciones se realizaron con espectroscopía de alta resolución desde el telescopio espacial Hubble, combinando observaciones en distintas longitudes de onda a lo largo de varios años para penetrar el polvo central y rastrear el movimiento de las estrellas más internas. El resultado fue inequívoco. Entre 100 y 140 millones de masas solares concentradas en una región de unas pocas décimas de año luz. No hay otra explicación posible para ese comportamiento orbital, pero la historia del núcleo de Andrómeda tiene una capa adicional de complejidad que nadie anticipó. En 1991, cuando el telescopio espacial Hubble apuntó sus instrumentos hacia el corazón de Andrómeda con una resolución sin precedentes, los astrónomos encontraron algo inesperado. El núcleo no era uno solo, era doble. Que una galaxia presentara dos concentraciones de brillo a esa escala de separación no tenía explicación obvia dentro de los modelos de la época, y el hallazgo generó un debate inmediato sobre qué podía estar ocurriendo en ese punto. Dos concentraciones de luz, separadas apenas unos 5 años luz, aparecían claramente distinguibles en las imágenes. La más brillante, ligeramente desplazada del centro geométrico de la galaxia, recibió la denominación P1. La más tenue, ubicada en el centro real donde se estima que reside el agujero negro, fue llamada P2. Eran dos agujeros negros que aún no habían terminado de fusionarse después de una colisión pasada. ¿Era el remanente de una galaxia devorada cuyo núcleo sobrevivía todavía como una estructura compacta? ¿Era algún efecto óptico de la observación? Cada hipótesis tenía sus defensores y sus problemas. La explicación más aceptada llegó en 1995, propuesta por el astrónomo Scott Tremaine. Según su modelo, el núcleo desplazado no es una segunda concentración de masa independiente, sino el resultado de algo más sutil, un conjunto de estrellas orbitando el agujero negro, en trayectorias elípticas orientadas aproximadamente en la misma dirección. Las estrellas en órbitas elípticas no distribuyen su tiempo de manera uniforme. Pasan más tiempo cerca del punto más alejado de su trayectoria que cerca del más próximo, por la misma razón que un péndulo se mueve más lento en los extremos de su arco que en el centro. Si muchas estrellas comparten esa orientación orbital, tienden a acumularse visualmente en ese extremo, produciendo la apariencia de un segundo núcleo, donde en realidad no hay más que una concentración estadística de estrellas en un punto particular de sus órbitas. El modelo resultó consistente con las velocidades observadas, y es hoy la hipótesis dominante para explicar esa duplicidad aparente. Aparte de esa estructura interna, hay una anomalía en el entorno inmediato de Andrómeda que también tiene al núcleo como protagonista indirecto. Una de las galaxias satélite que orbitan Andrómeda, conocida como Messier 32,
Es un objeto extraordinariamente compacto y denso para su tamaño aparente. Estudios de los últimos años sugieren que podría ser el núcleo superviviente de una estructura mucho mayor que Andrómeda absorbió hace unos 2000 millones de años. Esa galaxia antecesora habría sido el segundo objeto más grande del grupo local en su momento, y su desintegración gradual habría contribuido enormemente a poblar el halo externo de Andrómeda con las estrellas y corrientes que hoy detectamos en él. Las huellas de esa fusión pasada son visibles como arcos de estrellas con composición química característica en el halo, siguiendo trayectorias que pertenecieron a una galaxia independiente, antes de ser desmontada lentamente por la gravedad de Andrómeda. Lo que queda de ese proceso, comprimido en el objeto denso que vemos hoy, es un fósil galáctico que orbita al lado de lo que lo consumió. Los agujeros negros centrales no son solo objetos de masa extrema, son registros. En su tamaño, en las estructuras que los rodean y en las marcas que dejaron en la galaxia entera, se acumula la memoria de todo lo que esa galaxia ha hecho desde que empezó a formarse. El de Andrómeda ha tenido mucho que registrar. El resto de la galaxia, las estrellas que pueblan sus brazos y su disco, cuenta una historia diferente, pero igual de compleja. Una galaxia no es una colección homogénea de estrellas. Se parece más a una ciudad que fue construida y reconstruida durante miles de millones de años, donde los edificios más antiguos conviven con las construcciones más recientes y donde la edad de cada estructura dice algo sobre la época en que esa parte de la ciudad estuvo activa. Andrómeda tiene astros de casi todas las edades posibles, desde gigantes antiguas que se formaron cuando el universo era muy joven hasta soles que nacieron hace relativamente poco en las regiones externas de sus brazos espirales. Leer esa distribución es leer la historia de la galaxia en clave estelar. La división más fundamental entre los tipos de estrellas que pueblan una galaxia separa a las viejas de las jóvenes. Las estrellas antiguas de Andrómeda, las que dominan el bulbo central y el halo exterior, son frías, rojizas y comparativamente pequeñas. Se formaron en una época en que el universo estaba compuesto casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los dos elementos más simples, y no había todavía carbono, oxígeno, hierro ni ninguno de los elementos más pesados que hoy abundan en el cosmos. Esos elementos se fabrican en el interior de los astros durante su vida y se dispersan al espacio cuando mueren en explosiones llamadas supernovas. Las primeras generaciones de estrellas no tuvieron acceso a ese material enriquecido. Nacieron pobres en lo que los astrónomos llaman metales, término que en este contexto designa cualquier elemento más pesado que el helio, independientemente de si en la Tierra lo clasificaríamos como metal o no. La composición de esas estrellas viejas es, literalmente, un registro de lo que había disponible en el universo en el momento de su nacimiento. Las estrellas jóvenes de Andrómeda se distribuyen principalmente en los brazos espirales externos, donde el gas todavía es abundante y las condiciones permiten que se formen nuevas generaciones de astros. Son más brillantes, más azuladas y más calientes. Nacieron de material que ya había pasado por varias generaciones de estrellas previas, lo que las hace más ricas en esos elementos pesados. Cada región donde un astro nuevo está naciendo se convierte temporalmente en uno de los lugares más energéticos de la galaxia. La radiación que emiten esas estrellas jóvenes ioniza el gas circundante y lo hace brillar en colores específicos, señalando con precisión dónde está ocurriendo el proceso en este momento. Pero aquí aparece algo llamativo. Para una galaxia del tamaño de Andrómeda, con más de 1 billón de estrellas y una masa considerable de gas disponible en sus brazos, la tasa de formación estelar actual es sorprendentemente baja. La Vía Láctea, que tiene entre 2 y 5 veces menos estrellas, forma nuevas estrellas a un ritmo de entre 1 y 3 masas solares por año. Andrómeda, con toda su masa, produce apenas una fracción de eso.
Su región central hace tiempo que dejó de ser un lugar activo en ese sentido, y la formación de nuevos soles se concentra principalmente en los anillos externos del disco. Los mecanismos detrás de esta desaceleración son debatidos, pero se cree que la energía liberada por el agujero negro central en el pasado calentó el gas disponible e impidió que se enfriara lo suficiente para colapsar en nuevas estrellas. El resultado observable es claro. Andrómeda, a pesar de su tamaño imponente, es más silenciosa que la Vía Láctea en lo que respecta a la creación de nuevas luminarias. En algunos miles de millones de años, de no mediar el encuentro que tiene pendiente con nuestra galaxia, Andrómeda podría haberse convertido en una estructura dominada casi completamente por estrellas viejas y frías. Dentro de las poblaciones de astros antiguos, las gigantes rojas ocupan un lugar especial tanto en la historia de Andrómeda como en la metodología de quienes la estudian. Son estrellas que han agotado el hidrógeno en su núcleo y han comenzado a expandirse y enfriarse, volviéndose mucho más luminosas de lo que eran en su etapa inicial. En un punto específico de esa evolución, justo antes de que se encienda la fusión del helio en el núcleo, las gigantes rojas alcanzan un límite de luminosidad muy bien definido, que es prácticamente el mismo para todas las estrellas de ese tipo, sin importar en qué galaxia se encuentren. Ese límite funciona como una vela estándar. Conociendo cuánta luz producen en ese punto exacto, es posible calcular a qué distancia están a partir de cuán tenue aparecen en el cielo. Es uno de los métodos más precisos que existen para medir distancias a galaxias cercanas, y ha sido clave para afinar la distancia a Andrómeda en varias ocasiones a lo largo de las últimas décadas. La composición química de las estrellas de Andrómeda varía de manera sistemática con la distancia al centro, y esa variación es una firma de su historia de formación. En las regiones centrales, los astros son relativamente ricos en metales. Eso indica que el bulbo tuvo una historia de formación estelar intensa y prolongada, con muchas generaciones sucesivas de estrellas que enriquecieron el gas local antes de que se formasen las siguientes. En el halo exterior, en cambio, las estrellas son pobres en esos elementos, lo que indica que se originaron muy temprano, antes de que hubiera tiempo de acumularse ese enriquecimiento progresivo. Ese gradiente de composición es como un mapa de cuándo se construyó cada parte de Andrómeda. El centro primero, de manera intensa y rápida. Las regiones externas después, de forma más gradual y con material menos procesado. Andrómeda también alberga más de 400 cúmulos globulares, concentraciones esféricas de cientos de miles de estrellas viejas que orbitan la galaxia como satélites densos y compactos. La Vía Láctea tiene alrededor de 150. Esa diferencia es otro reflejo de la historia más activa de fusiones que tuvo Andrómeda. Muchos de esos cúmulos no se formaron en la galaxia que vemos hoy, sino que pertenecían a estructuras más pequeñas que Andrómeda fue incorporando con el tiempo. Son reliquias de galaxias que ya no existen como entidades independientes, conservadas en órbita alrededor de la que las absorbió. Las estrellas de Andrómeda no son solo puntos de luz. Son evidencia acumulada de miles de millones de años de actividad. Cada una lleva inscrita en su temperatura, su luminosidad y su composición química información sobre el momento y las condiciones en que se formó. Leerlas con la precisión suficiente equivale a reconstruir la biografía de una galaxia entera. Y lo que esa biografía muestra es que el pasado de Andrómeda fue mucho más agitado de lo que su apariencia tranquila sugiere esta noche. Parte de esa historia quedó grabada no solo en las estrellas, sino en las estructuras que la rodean. Los rastros de todo lo que devoró. Si existiera una manera de ver el cielo alrededor de Andrómeda con suficiente sensibilidad, lo que aparecería no sería solo una galaxia rodeada de vacío. Sería una galaxia envuelta en restos. Corrientes de estrellas que se extienden en arcos amplios, filamentos de materia estelar dispersa que ya no forman ninguna estructura coherente, pero que tampoco desaparecen, porque en el espacio intergaláctico las cosas se disuelven muy lentamente. Andrómeda no llegó a ser lo que es hoy de manera tranquila.
Llegó comiendo. En 2001, un equipo de astrónomos liderado por Rodrigo Ibata realizaba una exploración sistemática del halo exterior de Andrómeda cuando encontró algo que nadie esperaba a esa escala. Utilizando un telescopio en las Islas Canarias para capturar la luz tenue de las regiones más alejadas de la galaxia, detectaron una corriente de estrellas de una extensión enorme que se prolongaba a lo largo de varios grados en el cielo, cubriendo una distancia de decenas de miles de años luz. Las estrellas de esa corriente no estaban distribuidas de manera aleatoria, seguían una trayectoria organizada, como si en algún momento hubieran pertenecido a una estructura coherente y el tiempo y la gravedad las hubieran ido desenrollando hasta convertirlas en ese río estelar. La llamaron la corriente estelar gigante de Andrómeda. El hallazgo transformó la manera en que la comunidad científica pensaba sobre los halos galácticos. Hasta ese momento se asumía que eran regiones relativamente uniformes y difusas. La corriente demostró que esa uniformidad era una ilusión producida por la falta de sensibilidad de los instrumentos anteriores. Debajo de ella había estructura, historia y evidencia de violencia pasada. Lo que hace a esa corriente especialmente reveladora es su composición química. Las estrellas que la forman tienen una composición similar entre sí, lo que indica que se originaron en el mismo lugar. No son estrellas dispersas de distintas partes del halo de Andrómeda que la gravedad reorganizó al azar. Son los restos de una galaxia que existió de manera independiente, con su propia historia de formación estelar y que fue atrapada por la gravedad de Andrómeda y desmontada gradualmente a lo largo de cientos de millones de años. La corriente es la huella de esa destrucción. Las estrellas de la galaxia consumida siguieron orbitando en trayectorias similares a las que tenían antes de la fusión, y eso las mantiene agrupadas en ese arco durante mucho tiempo después de que la galaxia original dejó de existir como estructura independiente. La galaxia que produjo esa corriente no está identificada con certeza, pero hay una candidata que los astrónomos señalan con creciente convicción: Messier 32, una de las galaxias más cercanas a Andrómeda en el cielo. Esa compañera tiene una apariencia inusual. Es extraordinariamente compacta y densa para su tamaño aparente. Donde una galaxia enana ordinaria muestra una distribución difusa de estrellas que se diluye gradualmente hacia los bordes, esta presenta un perfil más parecido al de un núcleo galáctico despojado de todo lo que lo rodeaba. Un estudio publicado en 2018 propuso que podría ser exactamente eso: el núcleo superviviente de una galaxia espiral mucho más grande que Andrómeda consumió hace unos 2000 millones de años. Esa galaxia antecesora habría tenido un tamaño considerable, posiblemente comparable al de las nubes de Magallanes o incluso mayor, y su desintegración habría donado a Andrómeda gran parte de las estrellas que hoy pueblan su halo exterior. La corriente estelar gigante podría ser el residuo más visible de ese proceso. Si esa interpretación es correcta, lo que vemos en el cielo nocturno como dos objetos separados es en realidad el depredador y el último fragmento de una presa consumida casi por completo hace 2000 millones de años. El canibalismo galáctico no termina en ese ejemplo. Los relevamientos modernos han identificado en el halo de Andrómeda al menos una docena de subestructuras distintas. Escudos estelares de baja densidad, corrientes más pequeñas que se entrecruzan en distintos planos, agrupamientos que no encajan con ninguna estructura actual de la galaxia. Cada uno representa un episodio de absorción pasado, la digestión de una galaxia más pequeña en algún momento de la larga historia de Andrómeda. En conjunto pintan el retrato de una galaxia que ha estado creciendo activamente a costa de sus vecinos durante miles de millones de años. Reconstruir cuántas galaxias fueron absorbidas, cuándo y en qué orden es uno de los objetivos activos de la astronomía extragaláctica, y Andrómeda es el mejor laboratorio disponible para ese trabajo precisamente porque es la única galaxia grande que podemos estudiar desde afuera con ese nivel de detalle. Hay un detalle adicional que complica aún más el retrato. La disposición de las galaxias satélite que aún orbitan a Andrómeda no es aleatoria.
Un estudio publicado en 2013 reveló que más de 13 de esas galaxias enanas orbitan en un plano muy delgado y bien definido, en lugar de distribuirse en todas las direcciones como los modelos estándar de formación galáctica predicen. Es una anomalía significativa. La teoría cosmológica espera que los satélites orbiten de manera más o menos desordenada, capturados de distintas direcciones en distintos momentos. Un plano tan organizado sugiere que algo diferente ocurrió. Quizás esas galaxias enanas llegaron juntas a lo largo de un filamento cósmico y se estabilizaron en esa configuración, o quizás son fragmentos de una estructura mayor que se dispersó al entrar en la zona de influencia de Andrómeda. La pregunta sigue abierta, y su respuesta podría obligar a revisar algunos supuestos del modelo estándar de formación de galaxias. Todo lo que Andrómeda ha devorado contribuyó a construir lo que vemos esta noche. Pero lo que vemos es solo una parte de lo que hay. La masa que emite luz, las estrellas y el gas representa apenas una fracción de la masa total que organiza la dinámica de esta galaxia. El resto no se ve, y sin embargo, es lo que mantiene todo en su lugar. Hay una forma muy directa de calcular cuánta masa hay en el interior de una órbita circular. Si algo gira alrededor de un centro de masa, la velocidad a la que orbita depende directamente de cuánta masa está atrayéndolo hacia adentro. Cuanto más masa hay dentro de la órbita, más rápido gira el objeto. Es la misma lógica que explica por qué Mercurio orbita el Sol mucho más rápido que Neptuno. Mercurio está cerca del Sol, donde la atracción gravitacional es intensa. Neptuno está lejos, donde esa atracción se ha debilitado con la distancia. Si se conoce la velocidad de órbita y el radio, se puede calcular la masa encerrada con precisión. Es física básica, confiable, probada en el sistema solar durante siglos. El problema apareció cuando los astrónomos aplicaron esa misma lógica a las galaxias. A lo largo de los años 70, la astrónoma Vera Rubin y su colega Kent Ford midieron con precisión las curvas de rotación de galaxias espirales, la velocidad a la que las estrellas y el gas orbitan en función de su distancia al centro de cada galaxia. La expectativa era clara. A medida que se alejaran del núcleo brillante donde se concentra la mayor parte de la masa visible, las velocidades deberían disminuir, como los planetas del sistema solar, como debía ser. Rubin había elegido estudiar galaxias espirales porque parecían el caso más manejable, objetos simétricos con órbitas circulares bien definidas. Lo que encontró fue cualquier cosa menos sencillo. Su trabajo fue recibido con escepticismo en un principio, en parte porque contradecía décadas de supuestos sobre la distribución de masa en las galaxias, y en parte porque Rubin era mujer en una época en que los grandes observatorios no siempre le abrían sus puertas sin resistencia. Las estrellas en las regiones externas de las galaxias espirales orbitaban casi a la misma velocidad que las regiones internas. Las curvas de rotación, en lugar de caer hacia los bordes, se mantenían planas. Y eso era imposible si la única masa presente era la que se podía ver. Para que esas estrellas externas orbitaran a esa velocidad sin salir disparadas hacia el espacio intergaláctico, tenía que haber masa adicional en la región que ocupan, masa que no brillaba, que no emitía ni absorbía luz de ninguna manera detectable, pero que gravitaba con total normalidad. Rubin y Ford encontraron este comportamiento en galaxia tras galaxia. Era una anomalía sistemática, no un error puntual. El universo contenía algo que los telescopios no podían ver, pero que las ecuaciones exigían que estuviera ahí. Lo llamaron materia oscura. Un astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky había propuesto algo similar en 1933. Al estudiar el movimiento de galaxias en cúmulos, había demasiada velocidad para la masa visible, pero nadie le prestó demasiada atención durante décadas.
Lo que Rubin y Ford hicieron fue llevar esa misma idea al nivel de las galaxias individuales y acumular tanta evidencia que ya no fue posible ignorarla. Andrómeda fue una de las galaxias en las que ese fenómeno se estudió con mayor detalle, precisamente porque su cercanía relativa permite medir las velocidades estelares y del gas con una resolución inaccesible en galaxias más distantes. Su curva de rotación es plana como la de tantas otras espirales, y los modelos que intentan reproducirla sin añadir masa oscura fracasan sistemáticamente en la región exterior del disco. Para que los números cierren, hay que rodear a Andrómeda con un halo de materia invisible cuya masa total supera ampliamente a todo el material luminoso combinado: estrellas, gas, polvo y todo lo que los telescopios pueden detectar. Las estimaciones varían según el método utilizado, pero todas coinciden en que la masa oscura de Andrómeda es varias veces mayor que su masa visible. ¿Cómo se estima la extensión y la distribución de algo que no se puede ver? La respuesta está en sus efectos sobre lo que sí es observable. La velocidad de las estrellas en el disco revela la masa encerrada en cada distancia al centro. La velocidad de las galaxias satélite que orbitan a Andrómeda a grandes distancias revela la masa total del sistema, incluyendo la parte más exterior del halo oscuro. La trayectoria de la corriente estelar gigante también impone restricciones sobre el potencial gravitacional que generó esa trayectoria específica, porque las estrellas solo se mueven de la manera en que lo hacen si la distribución de masa que las rodea tiene una forma particular. Cada uno de esos métodos es independiente, y todos apuntan en la misma dirección. Hay mucho más de lo que se ve. La materia oscura de Andrómeda no forma un disco como las estrellas visibles. Se distribuye en un halo aproximadamente esférico que envuelve la galaxia entera y se extiende mucho más allá del disco luminoso, posiblemente hasta entre 1 millón y 2 millones de años luz desde el centro. En ese rango, la materia oscura supera en masa a todo lo demás. Y sin embargo, no sabemos qué es. No es gas interestelar no detectado, no es polvo, no es antimateria, no interactúa con la luz de ninguna manera que hayamos podido medir hasta ahora. Lo que sí hace, con total certeza, es gravitar como cualquier otra masa. Atrae, organiza, retiene. Sin su presencia, las galaxias espirales no podrían mantener su forma durante el tiempo que llevan existiendo. Andrómeda es uno de los laboratorios más valiosos para estudiar esta materia invisible, no porque sea excepcional en ese sentido, sino porque es accesible. Al estar fuera de la Vía Láctea y ser lo suficientemente cercana, permite medir el halo oscuro desde afuera, con perspectiva completa, algo imposible de hacer desde dentro de nuestra propia galaxia. Comparar los halos de ambas galaxias es además fundamental para entender la dinámica del grupo local y predecir con mayor precisión cómo se desarrollará el encuentro que ambas tienen pendiente. La masa, que no se ve, determinará tanto como la que se ve el destino de ese proceso. Pero para entender todo lo que sabemos sobre Andrómeda, incluida la materia oscura que la rodea, vale la pena detenerse a entender cómo lo sabemos. Los datos no llegan solos. Detrás de cada cifra hay un método, una técnica, una manera específica de interrogar a la luz para que entregue información que no ofrece a simple vista. Todo lo que la astronomía sabe sobre Andrómeda llega en forma de luz. No hay muestras de sus estrellas en ningún laboratorio, ni sondas enviadas a orbitar su núcleo, ni manera de acercarse físicamente para tomar mediciones directas. Lo que hay es radiación electromagnética que viajó 2,5 millones de años antes de llegar a un detector en la Tierra o en órbita alrededor de ella. El desafío de la astronomía observacional es extraer de esa luz toda la información posible: composición, temperatura, velocidad, distancia, masa. Lo notable es cuánto se puede obtener. La herramienta más fundamental es la espectroscopía. Cuando la luz pasa por un prisma o una rejilla de difracción, se separa en sus longitudes de onda componentes y lo que aparece no es un arco iris uniforme, sino un espectro atravesado por líneas oscuras o brillantes en posiciones muy precisas. Esas líneas son la firma de los átomos.
Cada elemento absorbe y emite luz en longitudes de onda características que no cambian. El hidrógeno tiene las suyas, el helio las propias, el hierro las propias. Los principios de esta técnica fueron establecidos a mediados del siglo XIX por Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, quienes demostraron que cada elemento posee un conjunto único de líneas espectrales. Ese descubrimiento convirtió la luz estelar, que hasta entonces era simplemente brillo, en un mensaje que describía la naturaleza de su fuente, identificando qué líneas aparecen en el espectro de una estrella o de una galaxia entera. Los astrónomos pueden determinar qué elementos están presentes y en qué proporciones, pero la espectroscopía ofrece más que composición. La forma general del espectro revela la temperatura de la fuente. Los cuerpos más calientes emiten más intensamente en longitudes de onda más cortas. Y si la fuente se mueve hacia nosotros o se aleja, todas las líneas se desplazan sistemáticamente hacia el azul o el rojo según el efecto Doppler, lo que permite calcular velocidades con notable precisión. Fue así como Slipher midió que Andrómeda se aproxima. Y fue así como décadas después se trazaron las velocidades de las estrellas cerca del núcleo para inferir la masa del agujero negro central. La medición de distancias requiere técnicas adicionales que se complementan entre sí en lo que los astrónomos llaman la escalera de distancias cósmicas. Cada peldaño funciona dentro de un rango determinado y calibra al siguiente. En el más cercano está la paralaje estelar, que mide directamente la distancia a estrellas próximas, triangulando su posición desde distintos puntos de la órbita terrestre. Ese procedimiento pierde precisión más allá de unos pocos miles de años luz. El siguiente peldaño son las variables cefeidas. Esas estrellas pulsantes cuya relación entre período de oscilación y luminosidad real permite calcular distancias de hasta decenas de millones de años luz, y que fueron la clave con la que Hubble demostró la naturaleza extragaláctica de Andrómeda. Otro escalón importante son las nebulosas planetarias. Cuando una estrella de masa media agota su combustible nuclear, expulsa sus capas externas, formando una nube de gas iluminada por el núcleo residual. Esas nubes, que nada tienen que ver con los planetas pese a su nombre histórico, alcanzan un límite de brillo muy bien definido en el pico de su distribución. Todas las nebulosas planetarias más brillantes tienen prácticamente la misma luminosidad máxima, sin importar en qué galaxia se encuentren. Eso las convierte en otra vela estándar, visible a distancias donde los telescopios ya no pueden distinguir estrellas individuales con facilidad. Las nebulosas planetarias de Andrómeda han sido catalogadas en grandes números por observaciones modernas y han proporcionado mediciones de distancia que coinciden con las obtenidas por otros métodos, lo que añade confianza a los valores establecidos. La fotometría infrarroja abrió una ventana sobre Andrómeda que la observación en luz visible no podía proporcionar. El polvo interestelar absorbe y dispersa la luz visible de manera eficiente, ocultando partes del disco y distorsionando las medidas de brillo de las estrellas que hay detrás de él. La radiación infrarroja, con sus longitudes de onda más largas, atraviesa ese polvo con mucha menos pérdida. Los observatorios equipados con detectores infrarrojos revelaron partes del disco de Andrómeda que permanecían ocultas en el espectro visible. Regiones de formación estelar envueltas en nubes de polvo, distribuciones de estrellas viejas en el bulbo que se confundían con el fondo en luz óptica, y estructuras del halo que resultaban considerablemente más claras a esas longitudes de onda. Los radiotelescopios aportaron otra dimensión completamente diferente. El hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo, emite radiación en una longitud de onda muy específica de 21 centímetros como resultado de un proceso cuántico interno. El giro relativo del electrón respecto al núcleo del átomo se invierte espontáneamente y libera ese fotón de radio con una energía característica. Al mapear esa emisión en distintas partes del disco de Andrómeda y medir el desplazamiento Doppler de cada punto, los astrónomos obtienen información sobre la velocidad del gas a lo largo de toda la galaxia.
Eso construye la curva de rotación con mucho más detalle y extensión que las mediciones en luz visible. Porque el hidrógeno se distribuye más allá de las estrellas visibles en el disco, y rastrearlo con radiotelescopios permite medir la dinámica de Andrómeda en regiones donde ya casi no hay luz óptica que capturar. Hay además técnicas que no dependen de fuentes luminosas conocidas, sino que miden la estructura estadística de la luz misma. Las variaciones de brillo superficial aprovechan el hecho de que, a cierta resolución, la imagen de una galaxia parece ligeramente granulada, porque los telescopios están comenzando a resolver estrellas individuales. Esa granulosidad disminuye con la distancia a medida que las estrellas se vuelven menos separables entre sí. Midiendo cuánto varía el brillo de región en una imagen de Andrómeda y comparando con galaxias de distancia conocida, se obtiene una estimación completamente independiente de todos los métodos anteriores. Lo que hace poderosa a la astronomía moderna no es ninguna herramienta en particular, sino la convergencia de todas ellas. Cada técnica tiene sus limitaciones y sus sesgos. Pero cuando procedimientos basados en principios físicos completamente distintos llegan a la misma respuesta, la confianza en esa respuesta se vuelve sólida. La distancia a Andrómeda, la masa de su agujero negro, la velocidad de su rotación, la composición de sus estrellas. Todos esos valores reposan sobre múltiples capas de verificación cruzada, acumuladas a lo largo de décadas. Andrómeda no está sola en el cielo. Forma parte de un conjunto más amplio de galaxias que se atraen entre sí. Comparten historia y comparten destino. Entenderla de manera aislada sería como entender a un personaje sin conocer el mundo en que habita. La expresión vecindario cósmico puede sonar vaga, pero en el caso del grupo local tiene un significado preciso. Es el nombre que los astrónomos dan a la colección de galaxias unidas gravitacionalmente que incluye a Andrómeda, a la Vía Láctea y a más de 50 galaxias adicionales de distintos tamaños, todas dentro de un volumen de espacio de unos 10 millones de años luz de diámetro. No es una agrupación casual. Las galaxias del grupo local se atraen mutuamente, comparten un centro de masa común y formarán, en un futuro suficientemente lejano, una sola estructura. El grupo local es el único barrio que la humanidad tiene en el universo, y Andrómeda es su vecina más grande e importante. Dentro del grupo, el poder gravitacional está repartido de manera muy desigual. Andrómeda y la Vía Láctea concentran juntas la mayor parte de la masa total. Son los dos objetos que organizan a todo lo demás. El resto de las galaxias del grupo son comparativamente pequeñas. La mayoría son galaxias enanas, estructuras de unos pocos miles de millones de estrellas, o incluso menos, que orbitan a una u otra de las dos galaxias grandes como satélites. La distribución de esas galaxias enanas no es aleatoria. Tienden a agruparse cerca de los dos miembros dominantes. Unas 30 o más orbitan alrededor de la Vía Láctea y un número similar lo hace alrededor de Andrómeda. Las que están en las regiones intermedias del grupo, lejos de ambas, son relativamente pocas. Esa distribución refleja el dominio gravitacional de las dos galaxias principales, que han ido capturando satélites a lo largo de su historia y que en algunos casos los han ido consumiendo también. Muchas de esas galaxias enanas son tan tenues que fueron descubiertas en los últimos 20 años con relevamientos de gran profundidad. Y es probable que todavía haya varias por identificar en las regiones más alejadas del grupo. Las compañeras más conocidas de la Vía Láctea son las nubes de Magallanes. La más grande está a unos 160.000 años luz de distancia y la pequeña a unos 200.000. Lo que las convierte en las galaxias más cercanas a la Tierra. Son visibles a simple vista desde el hemisferio sur como dos manchas de luz separadas de la franja principal de la Vía Láctea y han sido objetos de estudio intensivo durante décadas. Ambas son irregulares, sin la estructura espiral ordenada de Andrómeda, y muestran tasas de formación estelar relativamente elevadas para su tamaño. Hay evidencia de que no siempre han sido satélites tranquilas de la Vía Láctea. Sus trayectorias orbitales
y la existencia de una corriente de gas que se extiende entre ellas y nuestra galaxia sugieren interacciones dinámicas complejas a lo largo de miles de millones de años. Algunas simulaciones recientes incluso proponen que podrían abandonar la Vía Láctea en el futuro en lugar de ser absorbidas por ella, aunque las incertidumbres en esas proyecciones son considerables. Andrómeda tiene sus propios satélites importantes, además de las galaxias enanas que orbitan en el plano que ya se describió. Messier 110, una galaxia elíptica enana de varios cientos de millones de estrellas, orbita cerca de Andrómeda y es visible en fotografías de larga exposición junto a la galaxia principal. La interacción gravitacional entre Andrómeda y sus satélites ha dejado marcas en ambos lados. Varias galaxias enanas que orbitan a Andrómeda muestran evidencia de haber sido deformadas por las fuerzas de marea de la galaxia principal, y el halo de Andrómeda conserva los restos de satélites que ya no sobrevivieron como estructuras independientes, disuelta su forma original en corrientes y filamentos estelares. La tercera galaxia de importancia dentro del grupo local es Messier 33, también conocida como la galaxia del Triángulo por la constelación en que aparece. Está a unos 2.700.000 años luz de la Tierra, ligeramente más lejos que Andrómeda, y es visible a simple vista solo en condiciones de oscuridad excepcionales. Tiene estructura espiral pero con una densidad superficial baja, lo que la hace mucho más difícil de observar que Andrómeda pese a estar a distancia similar. Contiene unos 40.000 millones de estrellas, una fracción de lo que tiene Andrómeda, aunque suficiente para que sea una galaxia de tamaño mediano en términos absolutos. La relación entre el Triángulo y Andrómeda es de las más debatidas dentro del grupo local. Algunas simulaciones sugieren que ambas tuvieron un encuentro cercano en el pasado que dejó marcas gravitacionales en las dos, y que el Triángulo podría ser un satélite de Andrómeda orbitando a gran distancia en lugar de una galaxia verdaderamente independiente. Los estudios más detallados de las regiones periféricas de Andrómeda han encontrado tenues rastros de estrellas en esa dirección, lo que podría indicar un puente estelar muy difuso entre las dos galaxias. Si esos rastros se confirman con futuras observaciones, reforzarían la hipótesis de que el Triángulo no es un vecino independiente, sino un participante ya involucrado en la dinámica que domina Andrómeda. Lo que parece claro es que cuando Andrómeda y la Vía Láctea comiencen su proceso de fusión, el Triángulo también quedará involucrado de alguna manera, ya sea siendo incorporado al sistema resultante o siendo ayectado hacia las afueras del grupo. La existencia del grupo local como estructura gravitacionalmente ligada tiene implicaciones que van más allá de su composición inmediata. En un universo en expansión, la mayor parte de las galaxias se aleja de nosotros a velocidades que aumentan con la distancia. Pero las galaxias que están suficientemente cerca entre sí pueden estar gravitacionalmente ligadas, lo que significa que su atracción mutua supera la tendencia del espacio a expandirse entre ellas. El grupo local es exactamente eso, una burbuja en la que la gravedad ha ganado la partida a la expansión cósmica. Sus miembros no se dispersarán. Esa distinción entre lo que está ligado y lo que no es una de las fronteras más importantes de la cosmología moderna. La energía oscura, esa forma de energía que permea el espacio vacío y actúa como una fuerza de repulsión a grandes escalas, garantiza que la separación con el resto del universo seguirá aumentando. Lo que ya está fuera del grupo local estará siempre fuera. En ese sentido, los 50 o más integrantes del grupo no son solo vecinos momentáneos, son compañeros permanentes en un universo que se aleja progresivamente de sí mismo. En un futuro suficientemente lejano, el grupo local podría haberse fusionado en una única galaxia elíptica gigante rodeada de un vasto vacío, porque el resto del cosmos habrá continuado expandiéndose hasta volverse inalcanzable. Más allá de sus límites, el grupo local forma parte de estructuras más grandes. Pertenece al supercúmulo de Virgo y dentro de él a una red de filamentos y vacíos que organiza la distribución de materia a escalas de cientos de millones de años luz. En ese mapa cósmico, el grupo local es un nodo específico,
Pequeño en términos relativos, pero con una posición y una historia que están conectadas a todo lo que lo rodea. El movimiento del grupo en su conjunto, que se desplaza hacia ciertas regiones del cielo a unos 600 kilómetros por segundo como respuesta a la atracción gravitacional de concentraciones de masa más grandes, es uno de los indicios de esa pertenencia a una escala mayor. Dentro de ese contexto, la historia que más directamente define al grupo local y que se ha venido desarrollando a paso lento desde hace miles de millones de años es el acercamiento gradual entre sus dos miembros principales. Andrómeda y la Vía Láctea no están simplemente en el mismo barrio, están en curso de colisión. Desde el momento en que Vesto Slipher midió en 1912 que Andrómeda se aproximaba a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo, la astronomía sabía que algo importante estaba ocurriendo entre las dos galaxias más grandes del grupo local. Esa cifra, sin embargo, incluía la velocidad orbital del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea, que suma en esa dirección. Corregida esa contribución, la velocidad real de Andrómeda hacia el centro de nuestra galaxia es de algo más de 110 kilómetros por segundo. Pero saber que Andrómeda se acerca no es lo mismo que saber a dónde va exactamente. Para determinar la trayectoria real de un objeto en movimiento, no basta con conocer cuán rápido se aproxima. Hace falta saber también cuánto se desplaza lateralmente. Y ese segundo componente, durante casi un siglo, fue imposible de medir. La velocidad radial, la componente del movimiento que apunta directamente hacia nosotros, es relativamente sencilla de obtener mediante el efecto Doppler. Lo que no puede revelar es el movimiento lateral, el desplazamiento perpendicular a nuestra línea de visión. Y ese movimiento lateral es el que decide la naturaleza del encuentro. Pensarlo con una imagen concreta ayuda. Un objeto que se aproxima desde el frente a alta velocidad y uno que se aproxima en diagonal a la misma velocidad producen efectos completamente distintos dependiendo de si el ángulo es suficiente para que pase de largo. En el caso de Andrómeda, ese ángulo era desconocido, y sin él era imposible saber si el encuentro sería una colisión directa, un rozamiento oblicuo o simplemente un paso cercano sin consecuencias profundas. Durante décadas los astrónomos no tenían manera de resolver esa pregunta, y el escenario de la colisión seguía siendo plausible pero no confirmado. Medir el movimiento lateral de Andrómeda es extraordinariamente difícil por una razón geométrica precisa, a una distancia de 2,5 millones de años luz. Incluso una velocidad de cientos de kilómetros por segundo produce un desplazamiento angular tan pequeño que resulta prácticamente imperceptible en cualquier escala de tiempo razonable. Para detectarlo sería necesario comparar con enorme precisión la posición de las estrellas de Andrómeda en distintos momentos, usando objetos de referencia fijos en el fondo del cielo, y hacerlo con una resolución angular que ningún telescopio terrestre podía alcanzar de manera confiable. El movimiento de la atmósfera, las aberraciones ópticas y la distorsión del campo visual hacían que esas mediciones estuvieran siempre dentro del margen de error. Y hay que tener en cuenta que Andrómeda, vista desde la Tierra, ocupa en el cielo una extensión equivalente a varias veces el diámetro de la luna llena. Aún así, el desplazamiento esperado era tan pequeño que habría requerido una precisión extraordinaria incluso para un objeto mucho más cercano. El problema requería un telescopio en el espacio. En 2012, un equipo de astrónomos liderado por Royland Vandermarel publicó los resultados de un trabajo que había llevado varios años. La primera medición confiable del movimiento propio de Andrómeda usando el telescopio espacial Hubble. El procedimiento consistía en seguir las posiciones de estrellas en 3 regiones distintas del disco de Andrómeda durante un período de entre 5 y 7 años, comparando esas posiciones con las de galaxias de fondo extremadamente lejanas que, por su enorme distancia, aparecen prácticamente inmóviles en el cielo. Cualquier desplazamiento de las estrellas de Andrómeda respecto a esas referencias fijas podía atribuirse al movimiento real de la galaxia. Los desplazamientos detectados eran minúsculos,
fracciones diminutas de un segundo de arco acumuladas a lo largo de varios años de observación, que pudieran medirse con la precisión necesaria, fue en sí mismo un logro técnico de primer orden. Lo que la medición reveló cambió el escenario que los astrónomos habían estado debatiendo. La velocidad transversal de Andrómeda resultó ser considerablemente menor que su velocidad radial, lo que significaba que el movimiento de la galaxia apunta bastante directamente hacia el centro de la Vía Láctea. No de manera exactamente frontal, pero lo suficiente como para descartar un simple rozamiento. Las distintas simulaciones generadas a partir de esos datos variaban en los detalles, con algunos modelos proyectando un impacto más central y otros algo más oblicuo, pero coincidían en lo fundamental. El resultado sería una fusión genuina entre las dos galaxias, no un encuentro cercano sin consecuencias profundas. La pregunta dejó de ser si colisionarían, pasó a ser cómo. Con esos datos, los astrónomos calcularon el cronograma con una precisión sin precedentes. El primer encuentro cercano entre Andrómeda y la Vía Láctea, el momento en que los discos de las dos galaxias comenzarán a interpenetrarse de manera significativa, se producirá en unos 4.500 millones de años. Ese primer encuentro no será el final del proceso, sino el inicio. Las dos estructuras se atravesarán parcialmente, las fuerzas de marea las distorsionarán de manera profunda y luego se separarán brevemente antes de volver a acercarse. La fusión completa, en la que las dos estructuras queden irreversiblemente entremezcladas, tomará entre 6 y 7.000 millones de años desde ahora para completarse. Es un proceso sumamente lento medido en tiempo humano, pero notablemente rápido en la escala de la historia galáctica. Hay un detalle del cronograma que merece atención especial. El Sol tiene todavía unos 5.000 millones de años de vida como estrella estable antes de expandirse hacia su fase final. Eso significa que cuando se produzca el primer encuentro entre las dos galaxias, dentro de unos 4.500 millones de años, el Sol todavía existirá. No será el Sol que conocemos hoy. Será bastante más luminoso y habrá transformado profundamente las condiciones en los planetas que lo rodean. Pero existirá, y desde donde sea que se encuentre la Tierra o lo que quede de ella en ese momento, lo que se vería en el cielo nocturno sería el inicio de algo para lo que no hay equivalente en la experiencia humana, una segunda galaxia llenando gradualmente el firmamento, sus miles de millones de estrellas dispersándose entre las nuestras, el cielo nocturno transformado de manera irreversible. El acercamiento entre Andrómeda y la Vía Láctea ha estado ocurriendo desde hace miles de millones de años, a una velocidad que ninguna generación humana podría advertir directamente. Las dos galaxias nacieron en el mismo rincón del cosmos, se formaron de material relacionado, crecieron en paralelo y han estado cayendo gravitacionalmente la una hacia la otra durante la mayor parte de su existencia. Lo que se producirá en 4.500 millones de años no es algo que empiece entonces. Es la culminación de un proceso que lleva toda la historia del universo local desarrollándose a un ritmo imperceptible. Hay algo extraño en ese pensamiento. Toda la historia humana, desde los primeros registros escritos hasta hoy, representa una fracción minúscula del tiempo que falta para ese primer encuentro. Somos observadores extraordinariamente tempranos de un proceso que apenas ha comenzado. Y sin embargo podemos calcularlo, predecirlo y entender sus mecanismos con una precisión que ninguna generación anterior habría considerado posible. Pero entender lo que va a ocurrir exige aclarar algo que la palabra colisión comunica mal. El choque entre dos galaxias no es nada parecido a lo que esa palabra evoca. Y para comprenderlo hace falta conocer la mecánica real de lo que ocurre cuando dos estructuras de esta escala se encuentran. La palabra colisión evoca impacto, materia chocando contra materia, energía liberada de golpe, estructuras fracturadas. Es lo que ocurre cuando dos vehículos se encuentran, cuando una roca cae al suelo, cuando dos bolas se tocan. Esa imagen, trasladada a la escala de dos galaxias, produce en la mente algo parecido a una explosión de proporciones inimaginables. Pero es una imagen equivocada.
Cuando dos galaxias se fusionan, la inmensa mayoría de sus estrellas no toca nada. Pasan a través del espacio de la otra galaxia sin encontrarse con ninguna otra estrella. El encuentro entre Andrómeda y la Vía Láctea será un evento de una violencia gravitacional enorme, pero para casi todas las estrellas de ambas galaxias será, en términos de contacto físico directo, completamente silencioso. La razón está en la escala. Las estrellas son objetos de dimensiones enormes medidas en términos humanos. El Sol tiene un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros, pero comparadas con las distancias que las separan son prácticamente invisibles. La estrella más cercana al Sol está a unos 40 billones de kilómetros, una distancia aproximadamente 30 millones de veces mayor que el diámetro del Sol. Una galaxia es, en su mayor parte, espacio vacío. Si se redujera el Sol al tamaño de un grano de arena de 1 milímetro de diámetro, la estrella más cercana estaría a unos 30 kilómetros de distancia. Y la Vía Láctea entera sería un disco disperso de esos granos distribuidos en una región vastísima. Cuando dos de esas regiones se superponen, la probabilidad de que cualquier grano choque con otro es prácticamente nula. Las estrellas son tan pequeñas en relación con las distancias que las separan que dos galaxias pueden interpenetrarse completamente sin que sus estrellas se toquen. Lo que sí colisiona es otra cosa. A diferencia de las estrellas, las nubes de gas y polvo que llenan el espacio entre ellas no son objetos puntuales sino estructuras difusas y extendidas que sí pueden encontrarse, comprimirse y chocar de manera efectiva. Cuando las nubes de gas de Andrómeda y las de la Vía Láctea comiencen a mezclarse, se producirán ondas de choque que comprimirán ese material de manera intensa, disparando episodios de formación estelar de una magnitud que ninguna de las dos galaxias ha experimentado en miles de millones de años. Un encuentro entre galaxias no destruye estrellas, fabrica estrellas, en cantidades y a ritmos que pueden hacer que las dos galaxias brillen con una luminosidad muy superior a la actual durante decenas de millones de años. Los astrónomos pueden observar este proceso ocurriendo en este momento en otras partes del universo. Hay pares de galaxias en distintas etapas de fusión que funcionan como modelos de lo que Andrómeda y la Vía Láctea atravesarán. A unos 45 millones de años luz de la Tierra, existe un par de galaxias espirales en plena fusión que muestran con claridad todo lo que las simulaciones predicen. Largas corrientes estelares que se extienden durante cientos de miles de años luz en el espacio intergaláctico. Regiones centrales donde el gas comprimido está fabricando estrellas nuevas a un ritmo muy superior al de cualquiera de las dos galaxias por separado, y zonas donde las dos estructuras ya se han mezclado hasta el punto de ser irreconocibles por separado. Cada uno de esos rasgos es una ventana al futuro de nuestro propio sistema galáctico. Las fuerzas que producen esas corrientes estelares no son colisiones directas, sino diferencias gravitacionales. La atracción de Andrómeda no actúa igual sobre todas las partes de la Vía Láctea. Actúa con más intensidad sobre el lado más cercano que sobre el lado más lejano. Esa diferencia, conocida como fuerza de marea, estira a cada galaxia a lo largo del eje del encuentro. Las estrellas del borde más cercano son atraídas con más fuerza hacia la otra galaxia que las del borde más lejano, que quedan relativamente rezagadas. El resultado es un estiramiento progresivo que puede convertir una galaxia espiral ordenada en una estructura con brazos que se curvan, se distorsionan y eventualmente se desprenden en corrientes de materia que se extienden durante cientos de miles de años luz. Esas corrientes no son restos de destrucción, sino material que simplemente siguió su trayectoria gravitacional natural cuando el campo que lo organizaba cambió de manera radical. El proceso de fusión no ocurre de una vez. Se desarrolla en múltiples etapas separadas por intervalos que pueden durar cientos de millones de años. En el primer encuentro, los discos de las dos galaxias se interpenetran parcialmente. El gas colapsa en múltiples puntos. Las estructuras espirales se distorsionan profundamente y se produce un intenso episodio de formación estelar que puede durar decenas de millones de años.
Pero la inercia del sistema hace que las galaxias sigan su movimiento más allá de ese primer cruce y se separen brevemente, como si el encuentro no hubiera tenido consecuencias definitivas. Sin embargo, la energía del sistema ya ha cambiado de manera irreversible. Las dos galaxias han intercambiado momento angular y ya no pueden escapar la una de la otra. Se frenan, se dan vuelta y regresan. El segundo encuentro es más lento y más devastador estructuralmente para las dos espirales, que para ese momento habrán perdido gran parte de su configuración original. La fusión de los núcleos, el momento en que los dos agujeros negros centrales se aproximen lo suficiente como para comenzar a orbitar entre sí antes de fusionarse en un objeto único mucho más masivo, llegará en el tramo final de ese proceso. Esa fusión liberará una cantidad enorme de energía en forma de ondas gravitacionales. Impulsos que se propagarán por el espacio pero serán imperceptibles a cualquier distancia razonable. Las simulaciones computacionales de este proceso son algunas de las más complejas que se realizan en astrofísica. Reproducir el comportamiento de miles de millones de objetos bajo la influencia mutua de sus fuerzas gravitacionales, más la dinámica del gas y los procesos de formación estelar, requiere distribuir el cálculo entre miles de procesadores, trabajando en paralelo durante semanas. Los modelos del encuentro entre Andrómeda y la Vía Láctea han sido refinados varias veces desde los años 90, cada vez con mayor resolución y con datos más precisos sobre las masas y velocidades reales de las dos galaxias. Sus predicciones coinciden en los elementos esenciales. Las dos galaxias se fusionarán en una sola estructura. Las espirales desaparecerán. El resultado será una galaxia de tipo elíptico, sin los brazos que hoy caracterizan a ambas, y el gas que no se consuma en el episodio de formación estelar quedará disperso o expulsado hacia el halo exterior del sistema resultante. Uno de los aspectos más discutidos de esas simulaciones es el destino de sistemas individuales, especialmente del Sol. La mayoría de los modelos sugiere que el Sol sobrevivirá al proceso sin ser destruido, aunque probablemente sea desplazado hacia regiones más externas de la nueva galaxia. La incertidumbre es inherente. La posición final de cualquier estrella individual depende de condiciones iniciales tan precisas que pequeñas variaciones en los parámetros producen resultados muy distintos. Lo que los astrónomos pueden predecir con confianza es el comportamiento global del sistema, no el destino de cada estrella en particular. La estructura que surgirá de todo este proceso tendrá un aspecto completamente diferente de lo que son hoy Andrómeda y la Vía Láctea. Sus brazos espirales habrán desaparecido, su formación estelar activa se habrá agotado progresivamente, y el cielo nocturno desde cualquier punto dentro de ella mostraría algo que ningún ser humano actual podría reconocer. No dos manchas separadas en el firmamento, sino los componentes de una sola y vasta estructura, que habrá borrado definitivamente la frontera entre las dos galaxias que esta noche vemos como objetos distintos. Algunos astrónomos le dieron a la galaxia resultante un nombre informal que combina los de las dos que la formarán. La llaman Milcomeda, una contracción que mezcla el nombre en inglés de la Vía Láctea con el de Andrómeda. No es una denominación oficial ni universalmente adoptada, pero captura algo que ninguna descripción técnica comunica con la misma inmediatez: que lo que vendrá no será Andrómeda ni la Vía Láctea, sino una entidad nueva, construida de los restos de ambas pero con una naturaleza propia que ninguna de las dos tiene hoy. Milcomeda será una galaxia elíptica. No tendrá brazos espirales. No tendrá el disco ordenado de gas y polvo que caracteriza a las dos galaxias actuales. Tendrá en cambio una forma difusa y ovalada, dominada por estrellas viejas y rojizas que orbitan en trayectorias caóticas y no coplanares. La razón de ese cambio de morfología está en la física de la fusión. Cuando dos espirales se fusionan, el momento angular ordenado de cada una parcialmente se cancela con el de la otra, y lo que queda es un conjunto de estrellas moviéndose en órbitas diversas y sin la dirección preferencial que mantiene una estructura espiral. La diferencia entre una espiral y una elíptica no es solo de forma sino de historia.
Las espirales son galaxias que todavía tienen gas para formar estrellas y estructura ordenada. Las elípticas son galaxias que ya consumieron su combustible, fusionaron sus componentes en algo más amorfo y ahora envejecen sin capacidad de renovarse. Milcomeda nacerá elíptica, y en esa condición permanecerá, cada vez más dominada por estrellas viejas mientras las más jóvenes, formadas durante el proceso de fusión, también van agotando su combustible a lo largo de miles de millones de años adicionales. Sin gas disponible para fabricar nuevas generaciones de astros, la galaxia resultante será una estructura en declive lento, brillante todavía por las estrellas que ya tiene, pero sin posibilidad de renovarse. El agujero negro resultante de la fusión de los dos núcleos galácticos tendrá una masa combinada que lo convertirá en uno de los objetos más masivos del grupo local. El de Andrómeda, con entre 100 y 140 millones de masas solares, dominará esa combinación. El de la Vía Láctea, con sus 4 millones, contribuirá de manera comparativamente menor. Ese objeto central habrá liberado durante su fusión una cantidad enorme de energía en forma de ondas gravitacionales, perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo que se propagarán en todas las direcciones, pero serán imperceptibles a distancias galácticas y no dejarán ninguna marca observable desde afuera. ¿Cómo se verá el cielo desde el sistema solar durante ese proceso? La respuesta cambia con cada etapa. Lo que es difícil de imaginar es la escala de ese cambio visual. Hoy, Andrómeda ocupa en el cielo un espacio de varios grados, aunque su mayor parte es demasiado tenue para el ojo humano. A medida que se acerque, esa extensión aparente aumentará gradualmente. En unos 3.000 millones de años, comenzará a ser claramente visible a simple vista como una estructura extendida, no como un punto de luz. En unos 4.000 millones, dominará una fracción significativa del firmamento nocturno. El proceso es lo suficientemente lento como para que ninguna generación de seres vivos lo perciba directamente, pero lo suficientemente dramático como para que, comparando el cielo de hoy con el de entonces, el cambio sea total. Lo que hoy es una mancha tenue se habrá convertido en una banda de luz que cruza el firmamento de horizonte a horizonte, más brillante que cualquier cosa que el cielo nocturno actual pueda ofrecer. Durante el primer encuentro, dos núcleos galácticos brillarán simultáneamente. Los centros de Andrómeda y de la Vía Láctea como dos focos de luz intensa en distintos puntos del firmamento, conectados por estructuras estelares que se extenderán entre ellos en arcos y corrientes. Las regiones donde el gas comprimido esté fabricando estrellas nuevas encenderán zonas de color en ese cielo transformado. La densidad de luz en el firmamento nocturno durante esa fase superará con creces lo que puede verse hoy desde cualquier punto del planeta. Después de la fusión completa, el cielo será diferente de nuevo. Una sola galaxia elíptica envolverá al sistema solar desde múltiples direcciones, sin la concentración de luz en un plano que hoy forma la banda de la Vía Láctea. El firmamento mostrará un resplandor más difuso y distribuido, y fuera de Milcomeda, el cielo estará cada vez más oscuro. Eso se debe a algo que tiene que ver no con la fusión sino con el universo en su totalidad. La expansión cósmica, impulsada por la energía oscura, hace que las galaxias distantes se alejen a velocidades que aumentan con la distancia. Las galaxias que hoy están a decenas o cientos de millones de años luz, eventualmente se alejarán tan rápido que su luz ya no podrá alcanzarnos. No desaparecerán físicamente. Quedarán fuera del horizonte observable, más allá del límite desde el que es posible recibir información. Para cuando Milcomeda haya completado su fusión, en 6 o 7.000 millones de años, muchas de las galaxias que hoy vemos en el cielo profundo ya habrán cruzado ese límite. El universo observable habrá encogido de manera sustancial. Lo que hoy parece un cosmos repleto de estructuras se habrá convertido, desde la perspectiva de Milcomeda, en algo mucho más vacío. En ese futuro lejano, el grupo local en su conjunto, incluyendo a Milcomeda y los restos de sus satélites,
Será prácticamente todo lo que quede dentro del horizonte observable desde aquí. Una isla gravitacional en un cosmos que se vacía progresivamente de evidencia de lo que hubo antes. Algunos astrónomos han señalado una consecuencia extraña de esa situación. Cualquier civilización que existiera en Milcomeda en ese futuro y mirara el cielo buscando otras galaxias, encontraría un universo aparentemente vacío, sin las galaxias distantes como referencia. Sin la posibilidad de observar las estructuras a gran escala que hoy revelan la historia del cosmos, sería muy difícil deducir que el universo tuvo un inicio, que hubo una época de formación de galaxias, que existió algo más allá de lo que alcanza la vista. La expansión cósmica habrá borrado las pruebas de la historia. Esa imagen de una isla gravitacional en un universo cada vez más oscuro tiene algo de melancólico y algo de asombroso. Melancólico porque habla de una pérdida irreversible. Lo que existe seguirá existiendo, pero quedará fuera de cualquier posible contacto. Asombroso porque habla de la permanencia del grupo local como estructura. Mientras el resto del cosmos se dispersa hacia el horizonte, lo que estuvo unido gravitacionalmente permanece unido. Andrómeda y la Vía Láctea habrán fusionado no solo sus estrellas, sino su destino, a una escala que abarca toda la historia futura del universo observable desde aquí. Todo lo que se desarrollará a lo largo de esos miles de millones de años tiene hoy un punto de partida. La anotación que Al-Sufi dejó al margen de su catálogo en el año 964, sin imaginar que estaba describiendo a la vecina más poderosa de nuestra galaxia, eso es Andrómeda. Y en cierta manera, también es el principio del final de la Vía Láctea, tal como la conocemos, y el principio de algo distinto que todavía no tiene nombre definitivo porque todavía no existe. Esa mancha de luz sigue ahí esta noche, en la constelación de Andrómeda. Si el cielo está despejado y la oscuridad es suficiente, se puede encontrar con paciencia un parche borroso, sin bordes definidos, que no parece gran cosa. Pero ya sabemos lo que es. Una galaxia de 1 billón de estrellas. Un agujero negro de entre 100 y 140 millones de masas solares en su centro. Brazos espirales cargados de gas y formación estelar activa. Un halo que ya se toca con el nuestro. Y una trayectoria que la lleva inexorablemente hacia nosotros. La luz que llega esta noche salió de allí hace 2,5 millones de años. En ese momento, los primeros representantes del género Homo comenzaban a caminar en África Oriental. No había ciudades, no había lenguaje escrito, no había manera de imaginar que un día alguien miraría esa mancha y entendería exactamente lo que era. Esa luz viajó todo ese tiempo para llegar a un planeta donde, hace apenas un siglo, alguien por fin supo leerla. Hay algo extraño y hermoso en el hecho de que la única galaxia grande visible a simple vista sea precisamente la que tiene una cita marcada con la nuestra. De todas las galaxias que existen, la que podemos ver sin ningún instrumento es la que vendrá a buscarnos. Andrómeda y la Vía Láctea forman parte de una estructura mucho mayor. Ese supercúmulo que exploramos en un episodio anterior de Ciencia para Dormir dedicado a la Niaquea. En esa escala, las dos galaxias son puntos minúsculos en una red que abarca cientos de millones de años luz. Y sin embargo, desde aquí adentro, son todo el universo que el ojo humano puede alcanzar a simple vista. Si este viaje a través de Andrómeda te acompañó esta noche, una suscripción al canal y un like son la manera más sencilla de que Ciencia para Dormir pueda seguir existiendo y seguir haciendo este tipo de recorridos. Buenas noches. Y si en algún momento de esta noche miras hacia arriba y el cielo está despejado, busca esa mancha tenue en la constelación de Andrómeda. La luz que ves salió de allí antes de que existieras, antes de que existiera tu especie. Y sigue llegando, puntual, noche tras noche, desde hace más tiempo del que cualquier historia humana puede abarcar.